hice lo que me tocaba, que era defender a mi equipo a tope. Tus compañeros del año anterior, pues incluso tu hermano, ¿no? Jugándose una liga y tú estar en el otro bando, ¿no? Y que no es fácil. Pero el Martín Vázquez, Sanchís bueno, mi hermano desde la banda me decía, ¿no estás corriendo más de la cuenta? Mis padres se enfadaban, pues decían, ¿cómo le das a tu hermano? Pues, es que tengo que darle, porque si no se me va. Que nos clasificamos para jugar competición europea, que eso era inimaginable un par de años atrás, ¿no? Incluso un año atrás, o esa misma temporada al principio. Y yo me decía, Julio, ¿dónde vas? Tranquilo. Estamos en el 2024 y nada parecido ha vuelto a suceder, ¿eh? O sea que un poco de razón sí que tenía, ¿no? Sí, lamentablemente tenías toda la Claro. razón. Hoy tenemos en las voces del Tete a uno de los pilares del Club Deportivo Tenerife en la década de los 90. Estuvo 9 temporadas en la isla y cumplió un perfil atípico como futbolista profesional, combinando su carrera con los estudios universitarios, mostrando interés por la nutrición antes que nadie en la plantilla y además tocaba la guitarra. Bienvenido a las voces del Tete, Julio Llorente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 9 años en la isla dieron para mucho. No sé, de todos los capítulos que viviste aquí, ¿con cuál te quedarías de todos ellos? Pues, si te digo de verdad, es que es difícil quedarse con uno, porque hubo muchos momentos muy bonitos y que recuerdo gratamente. Eh, Ten en cuenta, en los primeros años que yo estuvimos luchando ahí por la zona baja de la tabla. La verdad que las permanencias en la categoría fueron ya éxitos. Y luego, bueno, llegó la etapa de Valdano y Ángel Capa, que fue muy bonita también porque conseguimos clasificación para jugar UEFA y luego las eliminatorias de ese primer año en competición europea fueron muy bonitas. Igual que luego pues la etapa de Cantatore, de Jupp Heynckes bueno, pues otros entrenadores como Manuel Lillo que dejaron huella, ¿no? Entonces, a ver, quedarse con algo, con un partido en concreto, con una determinada situación de una temporada, pues la verdad que sería difícil. Me cuesta. Yo me voy a ir a un momento concreto, al año 1997, cuando probablemente viviste el momento de máximo éxito, bueno, probablemente no, seguro, en la historia del club, cuando se jugó las semifinales de la Copa de la UEFA contra el Schalke en Alemania. Y Sí. un periodista te dijo algo así como, bueno, Julio, no pasa nada, el año que viene se volverá a intentar. No sé si te acuerdas de esto y qué fue lo que le dijiste. Bueno, le dije que no sabía si en los siguientes, en los próximas 20 temporadas se podría cumplir algo parecido, porque a mí me parecía un hito inalcanzable de nuevo, ¿no? Por lo que, por todas las condicionantes y las circunstancias que nos acompañaron ese año. Es verdad que era un gran equipo el que teníamos, con grandes jugadores, un gran técnico, pero es verdad que también tuvimos ese punto de fortuna que es muy necesario. Y encontrar que todas las situaciones acompañen y que los factores acompañen no es fácil, y yo creo que ahí se dieron todos los condicionantes para que eso fuera posible y al final pues sucedió, pero realmente yo creo que para un club como el Tenerife, en aquel momento, pues fue un hito grande, un hito histórico. Y bueno, de hecho estamos en el 2024 y nada parecido ha vuelto a suceder. O sea que un poco de razón sí que tenía, ¿no? Sí, lamentablemente tenías toda la razón. Claro. No era tan alcanzable como pensábamos en ese momento. Justo en esa temporada ocurrió algo, una anécdota bastante bonita que ya recordaremos aquí en las voces del Tete, y es que durante esa aventura europea el equipo estuvo acompañado por un equipo, por un grupo, mejor dicho, por un grupo musical, una tuna de estudiantes de Erasmus que estaban en Italia y les fueron persiguiendo por diferentes ciudades, por Roma, Sí, por Rotterdam, para el partido del Feyenoord.
y también en Copenhague para el Brøndby. Y ellos destacan que tú fuiste el más cercano, que eras el que más te interesabas por la música. Si no me equivoco, tocas la guitarra, ¿verdad? Sí, bueno, yo siempre he sido un fan de los instrumentos musicales, en especial de la guitarra, y bueno, de hecho me acompañaba, ¿no? con la guitarra para cantar y para hacer mis canciones, y siempre me gustó la música. Y por eso, bueno, yo creo que ese momento de la tuna persiguiéndonos por Europa, que fue muy bonito, pues yo estuve muy cerca de ellos porque realmente sentía cerca, ¿no? Todo el tema ese de la música y entonces, bueno, pues fue un momento entrañable y muy bonito. En esa etapa ya tocabas tú un instrumento. Sí, sí, sí. Yo desde los 15 años más o menos empecé a hacer mis pinitos con la guitarra, alguna vez hice cosas con el piano y tal, lo que pasa es que eso se me estancó más, Ujú. me quedé ahí un poco con las ganas, pero bueno, con la guitarra seguí y de hecho cuando me retiré, bueno, pues hice un grupito de música con un amigo y estuvimos tocando por diferentes bares de Madrid y pubs y la verdad que pasamos tardes y noches inolvidables. ¿Tus compañeros en el Tenerife eran conscientes de tus dotes musicales? No sé si alguna vez pudiste tocar para ellos. O te No, yo pedían. creo que no, no, creo que no. Alguno, a lo mejor, los más cercanos, Antonio Mata, por ejemplo, que era mi compañero de habitación y tal, sí que en algún momento descubrió esa faceta mía porque estábamos mucho tiempo juntos, pero yo creo que los demás, yo creo que no tenían, porque yo además al principio lo tenía muy en secreto, ¿no? Y lo hacía porque, bueno, pues era una relajación, una manera de liberarme un poco de las tensiones del fútbol, que a veces eran grandes, y me venía pues muy bien pues, para ese desestrés, por decirlo de alguna manera. En esa época yo diría que eres un futbolista un poco atípico también, por lo que ellos cuentan que sí saben y se acuerdan que viajabas con los libros, ¿no? Tu faceta también de estudiante de una carrera universitaria que en esa época no era tan normal ver futbolistas que se formaran también fuera del terreno de juego. ¿Qué te aportó a ti estudiar derecho a tu carrera futbolística? Bueno, lo que es la carrera futbolística, realmente poco, es decir, como, como complemento al fútbol, pues me aportó quizás el tema de los estudios un poco más de disciplina y ser responsable en otras cosas bueno, que al final todo eso ayuda, ¿no? Para que en el fútbol pues también tengas unas determinadas seas regular, por decirlo de alguna manera, seas disciplinado y lleves una vida más ordenada. Un poco lo hacía en las dos facetas, ¿no? de mi vida, bueno, está el mundo profesional, yo en ese caso pues estudiaba cuando podía, cuando me dejaba el fútbol y luego pues tenía la familia y los amigos, ¿no? Intentaba repartir el tiempo a partes pues que todos mm, el tiempo que todos merecían, ¿no? O que todo merecía, porque la verdad que el fútbol pues me llevaba muchísimo tiempo, ¿no? Con entrenamientos y concentraciones. Entonces, bueno, pues lo que podía, pues lo dedicaba a estudiar y a estar con la familia y los amigos, que también son una parte importante de nuestras vidas, evidentemente. Otra de las cosas que recuerdan tus compañeros era que fuiste uno de los primeros futbolistas también en preocuparte por el apartado de la nutrición, de llevar muy bien el tema de las comidas, mucho mejor que otros. Sí, eso era un poco pesado. Al final yo creo que mis compañeros acababan hartos con mis espaguetis integrales y mis ensaladas y mis cosas. Pero bueno, yo gran parte de mi familia ya lo hacía bueno, me lo inculcaron, ¿no? Sobre todo mis hermanos mayores, tanto yo como Toñín, pues me iniciaron en ese ámbito de la nutrición y bueno, pues yo creo que era algo muy positivo para el rendimiento de cualquier deportista y me entregué un poco a ello. La verdad que sí, mis compañeros acabaron un poquito hartitos de mí con ese tema, pero yo creo que algunos me siguieron también. Bueno, pero un trocito de
bizcocho que nosotros llamamos queque de Antonio Mata, de la suegra de Antonio Mata, sí que comías, ¿no? Sí, es verdad que estaba riquísimo. Lolina nos hacía unos bizcochos que no. Antonio los llevaba en tupper y en las concentraciones hacíamos buen uso de él. Sí, sí. Bueno, Julio Llorente Gento. Ese segundo apellido te delata tus orígenes, te delata el ADN de dónde vienes. Sí, Tradición familiar muy vinculada al Real Madrid. sí, bueno, que fíjate que nosotros los cuatro hermanos fuimos deportistas de élite, profesionales, en el baloncesto y en el fútbol, todos jugamos en el Real Madrid, pero antes de nuestra generación de los Llorente, pues estuvieron los Gento, hermanos de mi madre, que fueron los tres futbolistas también del Real Madrid. El más conocido Paco Gento, evidentemente, que ganó 12 títulos de Liga y 6 Copas de Europa con el Real Madrid en los años 60 y que es uno de los deportistas pues, más laureado de la historia del Real Madrid. Yo creo que los genes nos dejaron de regalo en la cuna el fútbol o el deporte, porque mis hermanos mayores, por lo que sea, acabaron jugando al baloncesto, y nosotros pues aprovechamos ese don que teníamos para seguir a nuestros tíos. Yo creo que no fue difícil, ¿eh? No fue difícil porque teníamos buena genética. Allí te formaste en el Castilla, en el Real Madrid. Yo quería preguntarte cómo surge la posibilidad de dejar un club campeón de liga para apostar por un equipo que acababa de salvarse en la promoción y prácticamente de milagro. Pues mira, fue relativamente fácil porque yo en el Madrid no disfrutaba de muchos minutos. Es verdad bueno, venía de ganar 5 títulos, ¿no? En 2 temporadas, en 3 temporadas, y la verdad que tenía ganas de desarrollarme más, ¿no? Como futbolista, de jugar más minutos y jugar en primera división, pues de titular, por decirlo de alguna manera. Y entonces busqué alternativas y tuve algunos equipos interesados, pero ese año pues hubo 2 o 3 y elegí al Tenerife porque me parecía un club que me podía dar todo eso que yo ansiaba y me decidí y la verdad que no me equivoqué. De hecho, bueno, pues pasé 9 años en la isla. Creo que fue una etapa histórica para el club y se demostró que no me equivoqué en ningún caso. Vamos. Y hablando de la familia, ¿cómo era jugar con tu hermano en el mismo equipo? Bueno, yo he jugado con él en el mismo equipo, en los juveniles del Real Madrid y luego en el primer equipo del Real Madrid. Él fue del juvenil del Real Madrid, se fue a un equipo de tercera división de Madrid, el Móstoles, luego fue al Atlético de Madrid y luego nos juntamos otra vez en el Real Madrid. O sea que juega con y contra él, ¿no? Es decir, que le he tenido ahí de contrincante en algunas ocasiones. Y jugar con él era fácil, porque además compartíamos la misma banda, yo jugaba de lateral o de interior y él jugaba de extremo. Y la verdad que era muy fácil, porque le echabas un balón así en profundidad largo y como corría tanto, pues siempre llegaba y te hacía bueno. Siempre me dejaba bien. Así que por muy largo que fuera el balón, allí iba la gacela, porque él era muy rápido y entonces, pues fue francamente fácil jugar con él. Y luego, pues nos ayudábamos dentro y fuera del campo. Y contra él era muy difícil porque era tan habilidoso y tan rápido que marcarle, pues le tenía que dar alguna matada. Mis padres se enfadaban, pues decían, ¿cómo le das a tu hermano? Pues, es que tengo que darle, porque si no se me va. Pero evidentemente que contra él era complicado. Pero un extremo rápido, escurridizo, muy hábil y muy difícil de marcar. ¿Cómo viviste entonces esa situación en la que de repente ya en la isla llevabas 2 años y llega el Real Madrid a Tenerife y se juega la liga con tu hermano en el otro equipo? ¿Cómo Fue viviste muy eso? difícil. Bueno, la verdad que lo pasé mal porque no es fácil. A saber, tus compañeros del año anterior, pues incluso tu hermano, ¿no? Jugándose una liga y tú estar en el otro bando, ¿no? Y que no es fácil.
pero bueno, al final, como profesionales, pues defendemos los colores del equipo que nos ha dado la oportunidad de estar ahí y yo pues no hice otra cosa que defender al Tenerife, que era mi equipo y desgraciadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, pues ganamos, que además el segundo año nos dio la entrada en competición europea, que eso fue también un hecho histórico. No eras el único que tenía un hermano en el otro equipo, también los hierros estaban Fernando Sí. y Manolo. Lo que pasa es que Manolo sí reconoce que él le tiraba más el sentimiento culé y que en casa, antes del partido, pinchaba a Fernando diciéndole que no iban a ganar la liga. Imagino que en tu caso, no sé cómo sería esa semana previa en conversaciones con tu hermano, pero bueno, en el caso de los hierros, Manolo le decía, no vas a ganar la liga en No, Tenerife, Fernando. evidentemente, ¿no? Evidentemente. Yo es que esa semana prácticamente eludí hablar con cualquiera de mis compañeros, incluso con mi hermano, porque es que me parecía una situación pues, muy rara. Y entonces, pues sí es verdad que alguno me llamó y estuvimos algún comentario y tal, pero bueno, evidentemente no me gustó esa situación en ningún caso, porque era una situación rara. Sí, Rara. era complicada y también supongo en ese momento desde fuera, porque había muchos miembros de la plantilla que habían pasado por el Real Madrid. Y entonces siempre Agustín lo dice, ¿no? Parecía que estábamos ahí en medio de una guerra entre Sí, el presidente del Madrid y el presidente del Barça, porque estaban Agustín, Valdano, ustedes, me refiero a Llorente sí, sí, y a sí. Hierro y bueno, mucha gente vinculada al Real Madrid con pasado blanco y la gente pues presuponía que aquella liga sería para el Madrid simplemente por eso y al final ocurrió todo lo contrario. Sí, bueno, yo creo que eso engrandece el fútbol, ¿no? Y a las personas. Quiere decir que cada uno lucha por el equipo que le contrata y yo creo que eso es lo fundamental y yo creo el espíritu de aquellos partidos tan importantes que, y decisivos, ¿no? Que se jugaron en aquellas temporadas. ¿Te acuerdas del partido de la segunda vez, de esa segunda liga, cuando el Tenerife gana y se clasifica para Europa? ¿Qué recuerdos tienes de ese partido? Porque además tú no jugaste de lateral, sino que jugaste en el centro del campo y hiciste un Sí, partidazo, que no sé si recuerdas que te decían, oye, sí, para un poco que estás corriendo demasiado. sí. Me decían mis compañeros, Martín Vázquez, Sanchís bueno, mi hermano desde la banda, me decía, ¿no estás corriendo más de la cuenta? Sí. Además creo que aquel partido, yo no sé, antes no se contaban los kilómetros que hacía cada jugador, pero creo que estoy en disposición de decir que ha sido uno de los partidos que mejor me he sentido y que creo que más kilómetros he recorrido. Porque, bueno, es verdad que ha habido otros también en los que me he encontrado bien y yo era muy resistente, porque otra cosa a lo mejor no tenía, ¿no? Pero mi punto fuerte era la resistencia y recuerdo que aquel partido además acabé muy cansado y es verdad que los compañeros me lo decían, que los compañeros del Real Madrid, ex compañeros del Real Madrid me decían, y deja ya de correr, por favor, que es que no paras y tal. Y bueno, a nosotros nos iba la vida en ello, ¿no? Porque nos clasificábamos para jugar competición europea, que eso era inimaginable un par de años atrás, ¿no? Incluso un año atrás, o esa misma temporada al principio, ¿no? O sea, que es que no podías creerlo. Y yo creo que era un punto de motivación extra para todos. Y cuando volviste a casa en ese verano, ¿no te querían matar? Me quería matar todo el mundo. O sea, fue increíble. En Madrid, mis amigos, toda mi familia. Pero ¿cómo has podido tal? Y yo, pues fíjate. La verdad que sí. Así que, pero bueno, el fútbol yo creo que hay que entenderlo así, desde el punto profesional, ¿no? Y deportivo, y más deportivo que defender los colores de tu equipo, o sea, eso no lo hay. O sea, yo creo que l- es el espíritu, ¿no? del profesionalismo. Y hice lo que me tocaba, que era defender a mi equipo a tope. Sí, porque voy a dar un salto en el tiempo.
estamos hablando, parece que tu corazón obviamente ha sido blanco, aunque hayas defendido los colores del Tenerife, pues desde niño supongo que serías del Madrid. Nos vamos a la temporada 97-98 y contra el Madrid te vuelves a marcar un partidazo para ganar 4-3 al Madrid en casa, con Sí, aquel día que Roberto Carlos hizo el gol imposible desde sí, el fondo. Y me gustaría, si puedes, que nos cuentes la anécdota con Lillo, que me hace bastante gracia. sí. Bueno, y yo me decía, Julio, ¿dónde vas? Tranquilo, es que te estás desordenando y tal. Entonces yo, claro, yo iba para arriba como loco, ¿no? Y de hecho, bueno, los dos pases a Macay, del penalti que marcó Codro, que fue, yo creo que se lo hicieron a Macay, y el gol de Macay, de Roy Macay, fueron pases míos desde la banda, que yo andaba como con un alocao intentando ir para arriba para remontar el partido, porque estábamos perdiendo. Y nada, y Juan Malillo desde la banda me decía, Julio, ¿pero a dónde vas? ¿Qué desorden tienes? No sé qué. Entonces yo decía, bueno, yo le escuchaba, pero no le decía nada, yo seguía a lo mío. Entonces al final acabamos ganando 4-3 y en el descanso, o sea, en el descanso, en el vestuario, al final del partido, me dice, no he visto un jugador más desordenado que tú. Y digo, Juanma, hemos ganado y no le den más vueltas. Y entonces ya ahí se acabó todo el debate, ¿no? Pero fíjate que años después hemos seguido hablando de ese partido, ¿no? Porque fue terrible cómo se le dio la vuelta al marcador y la manera en cómo se produjo todo eso. Ujú. ¿Hay alguna anécdota que te guste contar, aparte de todas las que hemos recordado? ¿Hay alguna otra que cuentes siempre de tu etapa en Tenerife? Bueno, pues no especialmente, es decir, es que se vivieron tantas cosas y tan bonitas que es como lo que te decía un poco al principio, o sea, son tantos recuerdos y tan bonitos que no sé destacar ninguno en especial. Si alguien me dice, oye, cuéntame esto, qué pasó en ese día y tal, y yo lo cuento y tal, pero no porque sea un momento porque yo guardo un grato recuerdo de todos los años que pasé ahí por mis compañeros, por mis entrenadores, por la afición, sobre todo, que no se volcaba con nosotros, por la gente en la calle. Es decir, que fueron momentos inolvidables y yo los tengo todos ahí en una burbuja y de vez en cuando se lo cuento a mis hijos, ¿no? Y a mis amigos y tal. Y vienen a la memoria cuando te juntas con algún compañero, ¿no? De esa época. La verdad que no hay ningún recuerdo especial y sí muchos que los tienes muy presentes. Y por último, me gustaría preguntarte cómo está, ya que se dedica hoy Julio Llorente. Pues mira, estoy como me ves, un poco más viejo, Ah, estás pero prácticamente nada, igual, ¿eh? bien. Un poco más viejo ya se va cumpliendo años, pero bueno, sigo trabajando de agente de jugadores. Es lo que me ha motivado después del fútbol y sigo dedicándome pues a servir a los jugadores. Eh, por el momento es lo mejor que sé hacer y bueno, pues en mis ratos libres pues disfruto de la familia y de mi música y mis cositas, que también pues les dedico el tiempo necesario, ¿no? Y para terminar, simplemente te hago 10 preguntas rápidas sobre tu etapa en Tenerife y me respondes lo primero, la primera palabra que se te venga a la mente, ¿vale? Muy bien. Venga, vamos allá. Un partido, Pues ese Real Madrid, Tenerife Real Madrid que acabó 4-3. un compañero, Antonio Mata. tu mayor logro, Yo creo que alcanzar las semis de UEFA. alguna espina clavada, Bueno, la verdad que el descenso al final de mi etapa allí lo llevo ahí un poco atravesado. un momento inolvidable, Mm, ese pase a semis de UEFA. un aprendizaje, algo que aprendieses en Tenerife, Bueno, aprendí a trabajar para un equipo con ilusión y con profesionalidad. un lugar de la isla,
Me quedo con Santa Cruz. ¿Una comida? Bueno, yo el gofio porque me lo hacía todas las mañanas para desayunar. Después de tantos años allí, ¿alguna palabra canaria? Eh, bueno, la verdad que me quedo con mucho. Porque siempre cuando llegué a la isla me decían, tú eres un máquina. Entonces, esa expresión siempre la he tenido muy, muy presente. Y por último, la afición del Tenerife. Vale, un 10, un 10, increíble. Es que fueron momentos tan bonitos, históricos, que la gente se volcó, ¿no? Y nosotros con ellos, porque éramos una piña. Y todo lo que conseguimos, si no hubieran estado, hubiera sido muy difícil, porque nos alentaron, nos animaron, nos apoyaron. Fue muy bonito vivirlo con toda la afición. Pues Julio, muchas gracias por compartir este rato aquí con nosotros en las voces del Tete y gracias también por todos aquellos maravillosos años que hemos estado recordando en estos minutos. Pues nada, gracias a ti, un saludo para toda la gente de Tenerife, a los que son aficionados y a los que no, porque yo realmente Tenerife la llevo muy adentro, muy, muy adentro. Gracias. Gracias.